Hola, bienvenidos a Viñetas. Hoy un vídeo de estos un poco variados. Espero que nadie se haya asustado por el título, ni que nadie piense que esto va a ser un collazo, porque está lleno de cosas bastante curiosas, ¿no? La cosa va de la relación entre el cómic y la publicidad. Cómics que han surgido como una propuesta publicitaria para promocionar algo. Autores de cómics haciendo campañas de publicidad. El uso de personajes en campañas publicitarias. Todo eso. Allá vamos. El vídeo de hoy no va a ir sobre la utilización del cómic en la publicidad, en general, ¿no? Básicamente porque es una cosa que viene muy antiguo y hablar de anuncios del año de la polca pues tampoco me interesa demasiado, ni creo que os interese demasiado. Sí que creo que os puede interesar más que se comenten, que es lo que pienso hacer, cómics que han nacido como parte de un lanzamiento de algún producto, ¿no? O campañas donde han participado autores muy conocidos o personajes muy conocidos, ¿no? Un poco todo esto. Uh, Como el tema es un poco extenso, entonces para no liarlo mucho, he pensado que es mejor un poco acordarlo por partes. Para empezar, me gustaría hablar un poco de apariciones muy intrusivas de anuncios en cómics. Entonces, un ejemplo muy clásico, ya lo comenté en un vídeo anterior de pifias y tal, sería los anuncios de los bolígrafos Forever que aparecían en la colección Héroes Modernos de Dólar. En estas historias del Flash Gordon de Dan Barry, de Johnny Hazard, de Big Ben Ball, de Mandrake, de Phil Davis, de Rick Kirby, de John Prentice, de cualquiera de estos de la personaje de la King Fetters, en algún momento había un hueco allí que se prestaba en el remontaje de las tiras y metían ahí un muñequito que era la mascota de los bolígrafos Forever diciendo bolígrafos Forever y un comentario que parecía hecho ex profeso para ese momento de peligro del personaje o tal, ¿no? Era una cosa como bastante extraña. Pero no eran los únicos. Por ejemplo, en Bruguera también, durante una buena temporada en Pulgarcito, se pusieron de moda los chicles Douglas, los anuncios de los chicles Douglas, que aparecían metidos en algún hueco que quedase de alguna de las páginas de los personajes, ¿no? Los personajes iban variando. Entonces tú te podías encontrar el anuncio este en Carpata o te lo podías encontrar en, no sé, el profesor Tragacanto o en Doña Urraca o en el que fuera, ¿no? Entonces era una cosa como bastante extraña que además era un poco desconcertante. Otra cosa un poco más light fue que durante una temporada, aquí un ejemplo, en el Pulgarcito, las hermanas Gilda estaban patrocinadas por una empresa de balones de fútbol, ¿no? Entonces, bueno, pues la compañía esta pues anunciaba, patrocinaba la página de las hermanas Gilda y estuvo una temporada así de patrocinador de las hermanas Gilda. Bueno, era una cosa un poco extraña, ¿no? Bueno, otra cosa son parodias de anuncios. Es decir, por ejemplo, el cartel de Te quiero en el ejército de los Estados Unidos de James Montgomery Flagg, con el tío Sam, este anuncio que habéis visto millones de veces y que es así, bueno, esto en el mundo del cómic ha sido parodiado, homenajeado infinidad de veces, ¿no? Por ejemplo, yo rápidamente para ilustrarlo, pues os paso aquí unas imágenes de J. Joe, de una de las colecciones de J. Joe, o de Race of the Dead, una miniserie estas de zombies con una portada de Arthur Suidam y tal, ¿no? Entonces, esto es uno de estos anuncios clásicos que se han visto después parodiados, homenajeados y tal. Otro cartel muy famoso es el de We Can Do It, que era sobre mujeres trabajadoras durante la Segunda Guerra Mundial, que después se han hecho versiones para portadas de Hulka o de la Capitana Marvel, ¿no? Entonces, bien está, son también imágenes muy icónicas, entonces es muy fácil recurrir a ellas en plan homenaje para hacer una portada más o menos vistosa y que más o menos pueda pegar bien con según qué personajes, ¿no? Uh, Otra cosa es el anuncio de Charles Atlas. Esto ya es un poco de historia. A ver, para los más jóvenes, igual Charles Atlas no os dice nada, pero Charles Atlas era una especie de culturista que hacía un cursillo por correspondencia, que se supo promocionar muy bien, vender muy bien su cursillo dándole un nombre así vistoso como era el de tensión dinámica. Y este anuncio
O sea, se publicaría desde los años 50 hasta los 80 prácticamente sin interrupción en prácticamente todas las editoriales, montones, centenares, miles de cómics. La historia de este que se contaba y que prácticamente sufrió muy pocos cambios a lo largo de todos los años y que se convirtió también en un anuncio muy icónico era la de un tirillas que iba a la playa con la chica, unos tíos jugando le tiraban arena, el tío se quejaba y se reían de él porque era un tirillas, el tío llegaba más mosqueado que no sé qué a su casa. Pedía urgentemente el cursillo de Charles Atlas, se ponía hecho un mazas, iba a la playa y la próxima vez que veía el tío ese le metía una leche. Y se acababa el anuncio y tal, ¿no? Después, con los años, el anuncio pues se suavizó y ya se ponía en plan bravucón, pero ya no le pegaba. En fin, algo había aprendido igual este hombre. Bueno, el anuncio este, como era contado en cómic, pues claro, pegaba mucho que se publicase en cómics y se utilizó mucho y se hizo muy popular. El cursillo este de Charles Atlas, pues hay hasta canciones de los Who sobre Charles Atlas. Sale mencionado en The Rocky Horror Picture Show. Sale mencionado al principio de la novela de Magic de William Goldman, etc. O sea, tiene una capacidad de captación de la memoria de una generación bastante importante, ¿no? Y evidentemente en el cómic ha sido parodiado. Por ejemplo, en los What The, esto sería por ejemplo el 3, pues en la contraportada pues teníamos aquí una historia con el Estela Plateada que pedía el cursillo de Galactus para convertirse en un mazas y poderse vengar de el Namor que lo ha humillado en la playa y tal. Después habría en este otro, el número 8, portada de viernes, pues aquí algo parecido, ¿no? También una historia de Chris Heliopoulos que aquí es ella la que se pone mazas y le pega una paliza al tío en la playa y tal. Este anuncio también tenía la gracia de que al final veías al tío con un letrero ahí flexionando el bíceps y un letrero así, unas letras en el cielo que ponían héroe de la playa. Pues este personaje fue absorbido y utilizado sin ningún complejo por Grant Morrison para su Doom Patrol y lo llamó Flex Mentalo. Es decir, este es el tío Mazas, que cuando flexiona los bíceps aparece un letrero de héroe de la playa encima de él y que es un personaje con mucha chufla metalingüística. El personaje tuvo suficiente tirón para después sacar una miniserie dibujada por Frank Wiley, bastante guapa, que aquí os enseño, por ejemplo, este número, el primero. Miniserie de 4 números. Una miniserie que ya os digo, que estaba bastante divertida. Bueno, hablando de otras cosas, sería la utilización ya de personajes de cómic para publicidades varias, mensajes de tipo social, etcétera, etcétera, ¿no? Uno de los primeros casos que yo recuerdo fueron los anuncios que aparecieron en los TVOs de la DC en los años 70, que estaban dibujados por Neil Adams o por Kurt Swan y que estaban englobados con el título La justicia es para todos, incluidos los niños. Y eran historias donde Superman daba consejos o con una mínima anécdota para recordar a los chavales que hacer autostop tenía sus peligros, que no se pueden hacer grafitis, que en caso de que haya conflictos en un colegio o una cosa de este estilo, tienen derecho a un tratamiento justo, bla, bla, bla. Entonces, todo así muy bonito, muy buenas palabras y con un dibujo más o menos agradable, ¿no? Y además tenía la gracia de que ahí ponían el dibujo ha sido cedido gratuitamente por Kurzweil o por lo que fuera, ¿no? Entonces, bueno, eso duró bastante tiempo, bueno, unos meses, pero sí que apareció en prácticamente todas las publicaciones de la DC de ese tiempo, ¿no? Un añito duraría la cosa, más o menos.
Más interesante, igual, serían los cómics de los New Teen Titans y las drogas. 3 números, hablé un poco de ellos, bueno, habló Pérez, en los vídeos sobre Pérez que le hice de homenaje. Y este número era el que dibujaba George Pérez, los otros 2 ya no los dibujaba, los 3 estaban guionizados por Mark Wallman. El personaje de Robin, como estaba cedido a una empresa de galletas y esto lo patrocinaba otra empresa de galletas, pues no podían emplear a Robin, entonces tuvieron que cambiarle el traje y llamarle Protector y cambiarle un poco sí, el nombre y el aspecto, pero vamos, tú ves las posturas y lo que dice y cómo actúa y tú ves que es Robin, pero bueno, cosas que pasan. Y con mensaje de Nancy Reagan, la primera dama americana de esos momentos, también hablando en contra de las drogas y tal y cual. Y entonces, bueno, era un intento de concienciar a la juventud de que no se drogase. No sé si es un poco perder el tiempo, pero la buena intención ahí estaba, ¿no? En esta época también saldría este otro, el Spider-Man Power Pack, portada de John Byrne, que tenía 2 historias, una de los Power Pack y otra de Spider-Man, y donde se hablaba de los abusos sexuales a menores. Entonces aquí descubrías que Peter Parker había sufrido ciertos abusos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, era también uno de estos cómics que tienen una intención de informar y de dirigir a las personas que pueden haber sufrido estos abusos, pues qué es lo que pueden hacer en caso de encontrarse con este tipo de situaciones, ¿no? Muy bien. De este estilo de números sueltos que se hacen para promocionar un producto, para ayudar a vender un producto con un cómic hecho a propósito, o para recordar algo de tipo X, sanitario, científico o lo que fuera, social, hay muchísimos, muchísimos. Y yo tengo algunos. A ver, por ejemplo, tengo este. Un Spider-Man Hulk, que esto se regalaba con un número del Dallas Herald, dibujado por John Romita. Aparentemente no vienen créditos, pero desde luego Romita ha metido mucha mano, al menos en el entintado. El guionista no se sabe quién es. Y era una historia con Spider-Man, Hulk, el Hombre de Arena, Kingpin, y bueno, más o menos una aventurita bastante intrascendente, ¿no? Y entonces esto era como un intento promocional del periódico este. Este tiene también bastante gracia, que sería este dibujado por Alex Saviuk y escrito por Mark Wallman, que era este número de Amazing Spider-Man, patrocinado por una empresa de pasta de dientes, donde se remarcaba en algún momento que hay que limpiarse los dientes y hay que ir al dentista y estas cosas, porque si no la caries después te deja hecho polvo. Este también es otro de estos teorías marcianos, Daredevil vs. Vapora, con unos autores del montón, si te digo la verdad, que era una historia de concienciación para que la gente no almacene gasolina en su casa, ni tenga trapos mojados de gasolina de cualquier forma, ni que se ponga a limpiar con gasolina porque le han dicho que va muy bien para quitar no sé qué, porque a la mínima esto te prende y el fuego y tienes un festival del humor. Y bueno, y era un tema social, pero un poco raro. La verdad, yo es que esto de almacenar gasolina no lo acabo de ver mucho, ¿no? Pero bueno, también habría que mencionar los cómics de Aurora. A ver, Aurora era una empresa que se dedicaba a hacer kits de montaje de monstruos, de el monstruo de Frankenstein, el hombre lobo, Drácula. Luego empezaron a hacer cosas más relacionadas con el cómic, hicieron una vampirella. Y poco a poco empezaron a conseguir licencias y a sacar kits de estos de montaje de personajes muy conocidos. Y a partir de cierto momento empezaron a incluir cómics de autores muy conocidos dentro de las cajas estas de montaje. Son cómics de unas 8 páginas, más o menos, o poco más, que tenían la característica de que en las páginas 2 y 3 eran en realidad como una especie como de fondo para que tú lo utilizases en plan diorama para, una vez que hubieras montado el kit este, pues que le sirviese de fondo a la figurita, ¿no? Entonces, aquí os enseño algunos de los que tengo. Salieron 8 o 10 o una cosa así, yo tengo 4. El Amazing Spider-Man, guión de Len Wein, dibujos de John Romita, con una historia de Spider-Man luchando contra Kraven, y fieras y tal.
Este de Tarzán, que estaba dibujado por Neil Adams, una historia bastante normalita, pero que la verdad era bastante resultona de dibujo. Y después de estos dos, El llanero solitario y Tonto, Toro en España, el indio que acompañaba al llanero solitario, que están escritas por Mark Wallman y dibujadas por Gil Kane. Aparte hubo historias de Superman, de Superboy, de Batman, de Hulk, del Capitán América, y autores como Herb Trimpe o Dave Cockrum pues pasaron por estos personajes, ¿no? Tenían bastante gracia y la verdad es que es una curiosidad si no lo conocíais. Ahora viene una cosa bastante entre divertida y dolorosa, que serían los anuncios que se publicaron durante muchos años en prácticamente todas las editoriales de Estados Unidos, ¿no? Que eran anuncios tanto en DC como en Marvel, como en Gold Key, por ejemplo, aparecieron, y eran anuncios sobre pastelitos, los pastelitos Hostess Fruit Pies. Estos eran unos pastelitos de bollería industrial de toda la vida que la gracia estaba en que los anuncios empleaban a los personajes de la casa. En DC aparecieron durante mucho tiempo estos anuncios, en Marvel también. En DC los autores eran bastante indistinguibles. Tú lo ves y parece que haya trabajado, no sé, José Delbo o Vince Coletta o gente de este estilo, pero yo no lo tengo muy claro. Pero bueno, las historias siempre venían a ser iguales. Había un villano a punto de conseguir algo o un peligro, y el peligro se desvanecía gracias a la utilización de estos pastelitos. Por ejemplo, unos extraterrestres vienen a la Tierra y quieren destruir la Tierra y tal porque nos consideran unos salvajes, pero llegan allí, entran en una tienda, se empiezan a probar los pastelitos de esto y dicen, ostras, esto es buenísimo, y se van cargados de pastelitos para su planeta, ¿no? Peligro arreglado. Claro, es lo que tienen, ¿no? Es pastelitos de estos con esa cobertura crujiente y cremosa y esa nata, y dentro lleva fruta de verdad. No lleva fruta de plástico, lleva fruta de verdad. Entonces tal, bueno, pues estaba allí con un bombo con el pastelito este que era una risa. Después otra historia, que a unos niños, que hay un tren que está a punto de atropellarlos y Wonder Woman, para traerlos, en lugar de sacarlos o decirles salid de aquí, los atrae con los pastelitos en plan Javelin, ¿no? Entonces, unas historias muy extrañas. Pero lo más típico era el villano que estaba allí, que ya había vencido al superhéroe, el superhéroe ya no sabía qué hacer o cualquier cosa de este estilo. El superhéroe de repente se sacaba un pastelito de estos, el villano sucumbía ante la tentación. ¿Para qué quiere superpoderes si tiene bollería industrial? Y la cosa se arreglaba rápido, ¿no? Entonces, bueno, esto más o menos estuvo bastante tiempo en los cómics de DC. En los cómics de Marvel también estuvieron mucho tiempo, pero los de Marvel se ha de reconocer que eran bastante mejores. No de guión, porque los guiones eran todos un disparate, pero bueno, los de Marvel al menos tenían una parte gráfica bastante más resultona, porque empleaban a autores de la casa y que eran muy reconocibles, ¿no? Entonces tú veías Spider-Man o el Capitán Marvel dibujados por Ross Andru, o veías a Sal Buscema dibujando a Hulk, o a John Romita dibujando a no sé quién. Entonces la cosa funcionaba bastante bien, ¿no?
algunos de estos villanos normalmente eran conocidos, ¿no? O más o menos conocidos. Podía ser, no sé, Cráneo Rojo, o yo qué sé, o Nitro, del enemigo del Capitán Marvel, o una cosa de estas. Pero otras veces eran villanos creados a propósito. Y por ejemplo, es muy divertido que un personaje que se hizo para que se pelease con el protagonista de ese mes del anuncio, que era la Antorcha Humana, era un villano de poderes de hielo que se llamaba Ice Master. En realidad el personaje se tenía que haber llamado Iceman, hombre de hielo, porque los de la empresa de publicidad pues no tenían ni idea que ya había un personaje de Marvel que se llamaba Hombre de Hielo. Pero el dibujante que le tocó dibujar esa historia, Frank Miller, pues el tío lo vio y dijo, no, Iceman ya está utilizado, y le cambió el nombre a Ice Master, ¿no? Vale, la gracia es que después Ice Master acabó siendo integrado en los Thunderbolts de Kurt Busiek, en este número del 24, que era y entró a formar parte del universo Marvel tradicional, ¿no? Frank Miller hizo también otro anuncio. Lo que pasa es que este anuncio nunca se publicó en un cómic Marvel, solo apareció en una serie de publicaciones de la Golki. ¿Por qué? Porque la Golki casi todo lo que tenían eran licencias, y entonces como no tenían prácticamente personajes propios, los anuncios de los pastelitos hostes estos en la Golki empleaban a los personajes Marvel, y algunos solo aparecieron en revistas de la Golki, como esta página de Frank Miller, ¿no? La utilización de personajes también ha sido algo común en España. No creo que haya mucho que discutir sobre que Mortadelo ha sido el personaje o uno de los personajes más populares de la historia del TVO español durante varias generaciones. Entonces es normal saber que fue un personaje muy utilizado en diversas campañas y en diversas cosas, ¿no? Fue utilizado en campañas de aseguradoras, de pastelitos con un nombre tremendo como los gitanitos, de bebidas como la mirinda, de la agencia tributaria para que la gente pidiera facturas y no cobrase en negro y estas cosas, y también para un cómic que era La historia del dinero, portada de Ibáñez. Esto es una edición, hay varias ediciones, esta la hizo en ediciones B y se regalaba a clientes de la Caixa, ahora CaixaBank. Esto había surgido años antes con otro banco para regalar a sus clientes, y esto era muy típico, lo he comentado ya en un vídeo, que en los años 70, aprovechando el día del libro, pues entidades bancarias, si tú hacías una aportación de dinero a tu cuenta de X dinero, pues te regalaban un libro o un disco, o si hacías varias, pues te daban varias cosas y tal, ¿no? Después de esto creo que lo eliminaron. Una pena. De esto hay varias ediciones y varias portadas. Aunque la portada sea Ibáñez y dentro aquí digan que esta historia la ha hecho Ibáñez y bla bla bla, a Ibáñez aquí no hizo nada más, porque el guion es de Jesús de Cos y el dibujante, pues ni lo sé, de estos apócrifos que pululaban por esos años, ¿no? Esto lo hizo Bruguera en su momento y esto ya después lo reeditó, ya os digo, ediciones B. La historia, bueno, pues es una historia que intenta ser divulgativa, pero a la vez ir metiendo humor para que no sea la cosa muy pesadita, y bueno, queda un poco regulera, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Mortadelo también participó en una campaña que duró bastante tiempo, que era Engánchate a la vida, para concienciar a la juventud, que no se drogase y tal y cual. El cartel inicial era de Carlos Jiménez, que empleaba un personaje de la serie del Vagabundo de los Limbos, que él había dibujado en un álbum fuera de colección, que aquí se publicó en España por norma y tal. Y después, bueno, Ibáñez haría también una ilustración referente a esta campaña, y Jan también haría una historieta de Super López, que apareció en diversos sitios. Aquí, por ejemplo, podéis verla aquí en este número de Super López, el número 20, pero después, así en blanco y negro, aparecería en las portadas de muchos de los álbumes de esta colección, ¿no? En Francia también han tenido sus productos un poco al margen y con una intención publicitaria. Por ejemplo, Ricochet, hubo varios álbumes destinados a promocionar los coches Citroën. Bueno, creo que ahora los han reeditado no hace mucho en una edición limitada coleccionista.
pero yo me los pedí y no me han llegado. O sea que no sé exactamente qué tal están. He visto alguna página, entonces aquí os las pongo para ilustrar un poco el tema, ¿no? Michel Vaillant, que era una colección de carreras de automóviles, de Fórmula 1 y rallies y todo esto, también hubo bastantes álbumes relacionados con promociones de marcas de coches o circuitos de carreras o cosas de ese estilo. A veces eran reediciones, a veces eran álbumes hechos a propósito para promocionar lo que fuera, ¿no? También tiene su gracia ver que Tintín, pues en los años de Hergé, pues se utilizó para anunciar maletas, galletas, quesos y 40.000 cosas más, ¿no? O sea, también allí también ha habido un cierto interés por la utilización de estos personajes. Ahora me gustaría comentar cómics que surgen para promocionar un producto. Normalmente figuras de acción, muñecos, juguetes, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre hacer esto y hacer lo propio con una película, una serie de televisión, o dibujos animados, o un videojuego? Que en todos estos otros casos hay unas historias, hay unos desarrollos de personalidades que ya está hecho. Y en estos casos, con las figuras con juguetes, básicamente, que será la gran mayoría de casos que vamos a citar ahora, no. Puede haber una idea de un personaje que viene de un mundo, o que tiene unas habilidades, o que tiene no sé qué, pero poco más. Su forma de hablar, su forma de desarrollarse, de comportarse, de relacionarse con otros personajes es muy variable, ¿no? Entonces, aquí hay bastante que rascar. Aquí os voy a comentar algunos de los casos más conocidos. Tampoco quiero entrar mucho a hablar de estas series, porque igual algún día me da por hacer un vídeo sobre estas series y tal. Pero, por ejemplo, en Marvel tuvieron bastantes. Aquí tenemos Rom, aquí con esta bonita portada de Bill Sienkiewicz, que estaba basado en un juguete bastante horrible, pero que Marvel y la compañía fabricante se entendieron y esto sirvió para intentar promocionar el juguete. De hecho, creo que tuvo más éxito el cómic que el juguete en sí, ¿no? Después podremos hablar de los micronautas, que era otro caso parecido. Los micronautas, aquí con esta portada con Rondador, porque es la primera que me ha venido, también tuvieron un cierto éxito, incluso compartieron esta miniserie con la Patrulla X, que eran los niños bonitos de ese momento de Marvel, ¿no? Otra serie que surgía de juguetes y que Marvel desarrolló, que incluso creó personajes nuevos y que por eso algún personaje ha podido seguir apareciendo cuando no tenían ya los derechos de los micronautas. Ahora parece que sí, que los vuelven a tener, ahora sacan omnibuses, veremos lo que les dura el tiempo de derechos, ¿no? Porque bueno, estas cosas de cuando recuperan los derechos dura lo que dura. El de Shang-Chi duró X, ahora el Conan lo recuperaron y lo han vuelto a perder. En fin, estas cosas que pasan que son un poco desconcertantes. Otra cosa que no duró prácticamente nada fue esta de Crystar, que era una especie de... bonita portada de Michael Golden, por cierto. Que era una especie de mundo de fantasía heroica y que Marvel se implicó mucho en el desarrollo del mundo para la hora de hacer los juguetes. Los juguetes estos tampoco fueron a ningún lado, ¿no? En plan fantasía heroica, los que sí funcionaron muy bien y que después han pasado por 40.000 editoriales serían los Masters del Universo. Aquí, primera aparición en el cómic, si no me equivoco, con una historia aquí del DC Comic Presents, con Superman. Después, en varios números de DC, había un inserto de 16 páginas promocionando la miniserie de los Masters del Universo. Aquí en este número de DC Comic Presents, por ejemplo, venía esta preview. Y que bueno, unos personajes que también estuvieron en DC, después estuvieron en Marvel, han estado en Image, han estado en Dark Horse y otra vez en DC, entonces han pasado por 40.000 sitios, ¿no? Unos personajes también que son muy populares. En Marvel también
tuvieron otras dos licencias de juguetes y también le sacaron mucho el jugo durante bastante tiempo. Una sería los Transformers. Esto es un número de forum, portada de Sienkiewicz. Los Transformers y yo nunca hemos acabado de coincidir mucho, o sea que yo me compré estos primeros números de forum y ahí se quedó. A mí todos los personajes me parecían igual, o sea, me aburrían un montón. Y la otra, evidentemente, es J. Joe, ¿no? Yo tengo los tomos estos de IDV, ahora van a sacar sacan un crowdfunding raro con unos mamotretos así y sacan todos los números de Marvel en 4 tomos o no sé qué historia, pero vamos, yo lo veo incomodísimo y paso. J. Joe es otra cosa. A ver, J. Joe, aunque los dibujados de Herb Trimpe y otros que pasaron por ahí no fueran en general muy para allá, sí que pasaron en algún momento algún dibujante más o menos más controlado. Aquí este número estaba dibujado por Thomas Farland, por ejemplo, antes de ser el Thomas Farland de Spider-Man y Spawn y todo esto. Hubo muchas portadas muy guapas de Mike Zeck, que siempre ha tenido una cierta querencia, una cierta habilidad para personajes militares o militaristas y sacarle mucho partido a este tipo de personajes. O hubo este número que es maravilloso, J. Joe Yearbook 2, dibujado por Michael Golden, ¿no? La gracia era que Larry Hama se implicó muchísimo en el desarrollo de esta serie. Entonces él cogía estas figuras, estos personajes absolutamente banales, y empezó a darles una cierta personalidad, a hacerles unas historias, unos backgrounds, una serie. Vamos, que se implicó muchísimo. De hecho, las informaciones que después venían en las cajas de los juguetes eran escritas por Larry Hama, etcétera, etcétera, ¿no? Además, Larry Hama, como es un tío que tiene un cierto pasado, conocimientos de tipo de armas, de combates, etcétera, etcétera, pues le daba una cierta verosimilitud a todo el conjunto. La verdad es que yo me la leí hace unos años, nunca le había hecho mucho caso y me lo pasé bastante bien, ¿eh? Me llevé una alegría. Después hubo dos series también que creo que convendría comentar, que tenían bastante gracia, que eran dos intentos, tanto de Marvel como de DC, para apoyar líneas de juguetes que se basaban en sus personajes. En DC tuvieron los Superpowers, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, este número de una de las miniseries, fueron 3 miniseries de Superpowers. Las 2 primeras fueron desarrolladas por Jack Kirby y después recopiladas en ese tomo, por ejemplo. Y la tercera ya estaba dibujada por Carmine Infantino. Eran historias donde se encontraban la crema innata de DC de esos años. Batman, Superman, Wonder Woman, Darkseid, Aquaman, Hawkman, etcétera, etcétera, ¿no? Todos los personajes más o menos más interesantes o que creían que podían interesar más a los compradores de figuritas, pues ahí estaban todos metidos. La historia, bueno, era bastante normalita, ¿no? En Marvel hicieron también lo propio, pero lo hicieron en lugar de sacarlo como una miniserie un poco aparte y un poco al margen de todo lo demás, era una miniserie donde que era el centro del universo Marvel en ese momento. Y era, evidentemente, la Secret Wars. Marvel Super Hero Secret Wars. Aquí este tomo de portada de Alex Ross. Aquí firmadito por Mike Zeck, de cuando estuvo en el Metrópoli de Gijón y tal. Y que esto era coger a todos los personajes más populares, muchos de ellos habían tenido figuras, otros no, pero bueno, por lo que fuera, cogieron una serie de personajes, los juntaron, le pusieron lo de Secret Wars, parece, porque los de la compañía juguetera les dijeron que a los chavales las palabras Secret y Wars los volvía locos, entonces dijeron, pues Secret Wars, y ahí se ha acabado, vale, pues aclárate. James Shooter hizo un guión de lo peor que ha hecho él en su vida, pero que tuvo mucho éxito y a una generación pues se lo ha pasado como los indios y eso me parece estupendo. Dibujos, pues Mike Zeck, que echaba el bofe y casi no podía con las fechas, y Bob Leydon haciendo los apaños como podía, ¿no? Bueno, era una historia que sigue siendo uno de los grandes clásicos de Marvel de los años 80, pese a quien pese, ¿no? En España se han desarrollado cómics a partir de productos con bastante frecuencia, ¿no? Aquí os voy a comentar algunos y a ver qué os parecen.
Antes os comentaba lo de los chicles Douglas en Pulgarcito, pues durante un tiempo se creó un personaje que era el Niño Douglas y era una serie que dibujaba Escobar y era un niño y el chicle Douglas pues era importante en la participación. En Bruguera hubo muchas de estas historias porque Bruguera, aparte de ser editorial, también era agencia de representación, también era agencia publicitaria. Entonces muchas veces se montaban anuncios a partir de los autores que había en Bruguera. Ibáñez dibujó bastantes de estas historias, bastantes. Por ejemplo, la primera que hizo, si no me equivoco, era una que se llama Quitín, el amigo de los niños, que estaba patrocinada por Chocolates Nogueroles o una cosa así. Era un niño, un chaval un poco trasto que montaba unos pollos tremendos. Vale. Bien. Después, ¿quién más aparece? Don Pedrito. Don Pedrito fue durante muchos años, la portada de El Tío Vivo. ¿Qué pasaba con este personaje? Don Pedrito, que abajo aparecía el nombre de Que está como nunca, era un personaje que había surgido años antes en una campaña de publicidad de el brandy fundador de la empresa Pedro Domecq. Pedro Domecq, Don Pedrito. Don Pedrito era un tío bajito, cabezón, con bigote, sombrero y tal. Y se hizo muy popular con un estribillo que decía Está como nunca. Está como nunca, está como nunca, está como nunca. El personaje después fue comprado, alquilado, no sé exactamente, por Bruguera y empezaron a hacer historias de esta figura que se había hecho muy popular. Lo que pasa es que estas empleaban el personaje, pero no en ningún momento se hacía propaganda de brandy, porque claro, hacer propaganda de brandy en publicaciones que estaban claramente dirigidas para un público infantil, juvenil, pues era un poco, hubiera sido bastante estrambótico, ¿no? Pero bueno, el personaje estuvo aquí y estuvo bastantes años publicándose. El personaje después dejaría de ser realizado por Ibáñez y lo dibujarían otros autores como Blas Sanchis, ¿no? Por ejemplo. Algunas de estas historias, de estos personajes, de estos que he mencionado y algunos que mencionaré después, han sido recopilados únicamente en la colección esta de Ibáñez, que nos lo querían vender como la colección integral, pero estas historias no están todas. O sea, supongo que es más fácil coger todo el Mortadelo o el Sacarino o una cosa de estas que lo han reeditado millones de veces que ponerte a buscar las historias de algunos de estos personajes. Pero bueno. Después, Ibáñez también hizo otro personaje que era Pepsi Man. Pepsi Man, que era un chaval que cuando veía un problema, pues él pegaba el grito de Pepsi Cola y se convertía en una especie de Superman con una pistola que era una botella y a los tíos que estaban allí a punto de pegarse les tiraba Pepsi Cola y se hacían amigos de toda la vida y resolvían el problema y se iban más contentos que un 8, ¿no? Y más tarde Ibáñez también haría otra serie que sería Ujú y el niño Prudencio, que era propaganda de una cola de pegar, un pegamento que se llamaba Ujú y que era un búho y que iba con un niño y el búho siempre iba con el pegamento este y esto le servía pues para capturar delincuentes o para darle su merecido a algún gamberro o una cosa de estas, ¿no? Igualmente, ya os digo que cuando Ibáñez al cabo de un tiempo ya dejó la serie, pues fue sustituido por Bernet Toledano o Blas Sanchis o cualquiera de estos. Otra serie publicitaria en Bruguera y que apareció en DDT y en Mortadelo, etcétera, sería Pony Mick, que aquí una de las contraportadas. Pony Mick era una especie de caballo de juguete con muelles en las patas y que te servía pues para ir dando saltitos y tal. Yo tuve uno de chaval y bueno, lo recuerdo como una pesadilla. Era bastante incómodo. Muy mono, pero muy incómodo. Y aquí un dibujante que se llama Manuel Marquillas pues estuvo bastante tiempo pues, haciendo estas historias del Pony Mick que ayudaba a niños y tal. Eran bastante endebles de guión, ya os lo digo. Más gracioso sería una colección que editó ediciones recreativas sobre Hyperman. Hyperman era una de estas figuras de acción locales
nacionales y que fue extremadamente popular, ¿no? Sobre todo porque tenían un gran surtido de uniformes militares, y etcétera, etcétera, y de extras, de jeeps, de yo qué sé, lo que queráis. Además, la gracia era que eran los más grandes que había en ese momento en el mercado y que las manos eran flexibles, entonces para coger pistolas o cosas de estas estaba muy bien al principio. Después al final los dedos estos se iban cayendo y parecía eso una colección de ex-yakuzas, ¿no? Pero bueno. Los autores de estas historias de Hyperman, posiblemente el más destacado era Justo Jimeno, que hizo algunas historias para las revistas de los años 80, algún álbum de papel vivo y tal. Y otros autores que eran autores así un poco de agencia, ¿no? De los que te dibujaban esto como podían dibujar historias de personajes de Barrio Sésamo. Otra colección que también tenía un origen publicitario sería esta, Las aventuras de Quickie. Esto era un personaje, una mascota del Nesquik, del chocolate este para mezclar con la leche, y que dibujó Casañes, uno de los mejores dibujantes apócrifos de Mortadelo y Filemón, y que aquí pues tenía un estilo más propio y una ambientación más franco-belga, para que nos entendamos, ¿no? Era un producto normalito, pero al menos es muy agradable de ver y dibujado. Y para acabar esta sección, pues tenemos cómics mexicanos. Por ejemplo, Quitacero, aquí con una chica en la portada en bikini, no se sabe por qué, porque no sabe ninguna chica en bikini ni que se le acerque en todo el número, o este otro, El hombre invisible. Esto eran parte de una línea de juguetes, de figuras, que aquí en España fabricó con Ghost y que se llamaba Big Jim. Big Jim era un tipo de muñeco que no era tan violento, entonces era el jugador de básquet, el jugador de tenis, el jugador de no sé qué, y tuvo un éxito relativo, porque claro, la gente era como más de una aventura un poco más así, ¿no? Astronautas, guerreros, soldados, cosas de este tipo. Así ver al jugador de básquet, pues para esto juegas tu básquet, ¿no? Y ya para acabar, ya que hablo de Big Jim, me gustaría hablaros de autores de cómic que han participado en productos directamente, ¿no? Entonces, en algunas, lo que son las figuras de acción normalmente van por, igual que las series de televisión por temporadas, pues van por lanzamientos en plan 3-4 figuras, 6, 8, lo que sea. En uno de los lanzamientos de Big Jim, el anuncio que se publicó en prácticamente todas las revistas, incluyendo los cómics, evidentemente, y en las cajas eran dibujos que había hecho Jack Kirby, ¿no? Entonces hay algunas de estas figuras, pues que el diseño, no sé si el diseño o qué, pero bueno, Jack Kirby estuvo implicado en el lanzamiento, algunos de los lanzamientos de estos de Big Jim. Igualmente pasa lo mismo que en otro lanzamiento estuvo involucrado John Buscema, ¿no? Entonces eso está bien. Es una curiosidad por si os interesa. Igualmente, Jack Davis, de los cómics de la EC, de Matt, etcétera, etcétera, también hizo un anuncio que fue muy famoso, que se publicó muchísimo en los cómics americanos, sobre unas pelotas de básquet de la marca Spalding. Entonces es un anuncio que los de coleccionamos TVOs de los años 70 lo hemos visto 40 millones de veces, ¿no? Y también hay que mencionar que hubo también unos muñecos bastante horribles del Sargento Rock de la DC, que Joe Kubert dibujó algunas de las figuras de las cajas, etcétera, etcétera, aparte de los anuncios que se publicaron en las revistas de la DC prácticamente, ¿no? Ya para acabar, me gustaría comentar un producto que se ha anunciado que se va a reeditar en breve, caro, ya he visto el precio y lo veo muy caro, pero... Y es la guía de estilo de DC del año 82, dibujada por José Luis García López. ¿Qué pasa? Que en el año 82 se decidió hacer una guía de estilo de los personajes de la DC y se le encargó a José Luis García López. José Luis García López, como dice la mujer de un amigo, es el dibujante icónico. Y realmente su Superman es Superman, su Batman es Batman, su Wonder Woman es Wonder Woman. Es decir, le puedes poner muy pocas pegas a su versión de cada uno de los personajes del universo DC. Y el año 82 se hizo eso, se hicieron unas láminas que iban en
en una carpeta de estas de anillas. Las láminas estaban metidas en fundas de plástico, había 162 dibujos o una cosa así, y era prácticamente todo el universo DC de esos momentos, ¿no? Con diferentes posturas, diferentes actitudes, mezclas de varios personajes, de solo uno, etcétera, etcétera. Y esto estaba hecho para que después esos dibujos, aparte de que pudieran servir de referencia a los dibujantes de la DC, o sobre todo nuevos dibujantes de la DC que estaban un poco más perdidos, estaba sobre todo pensado para que después estos dibujos pudieran ser recortados o utilizados para anuncios. De hecho, muchos de los anuncios que se publicaron en 5 de lanzamientos de nuevas colecciones y tal, utilizaban dibujos que habían aparecido, que se habían hecho para la guía de estilo de DC del año 82, ¿no? Y bueno, más o menos creo que ya he hablado bastante por hoy. Ahora supongo que habrá mucho más que comentar. Seguro que os acordaréis de anuncios, de productos, de cosas de ese estilo. Me lo comentáis ahí en los comentarios y lo vamos hablando. Y quién sabe, igual se puede hacer una segunda parte en un momento dado. Nos vemos en el próximo vídeo. Salud.